Ante ustedes, Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Región de Puerto Rico, representada por su junta directiva y su presidente, el obispo Hernán Rivera Rivera. Reflexión, información, orientación y todo el acontecer de la Iglesia en 30 minutos. Bienvenidos a Voz de Pentecostés. Saludos y bendiciones. Deseamos muchas felicidades a todos los que nos sintonizan en esta ocasión, en su programa, La Voz de Pentecostés, órgano oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal en la región de Puerto Rico. Un día como hoy, en la tradición, se celebra la llegada de los Reyes y es costumbre en algunos países y naciones celebrar este acontecimiento, aunque entendamos que no corresponde a la realidad en términos cronológicos y de fechas. Sin embargo, reiteramos la realidad de la llegada de los sabios para encontrarse con Jesús y de cómo la estrella les guió para descubrir al Mesías prometido para Israel y para hacer la salvación del mundo entero. Queremos saludarles en nombre de nuestro obispo internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal, el reverendo William Hernández Ortiz, y de todo el ejecutivo a nivel general, departamentos y supervisores a nivel mundial. Queremos extenderles a todos ustedes un caluroso saludo y los mejores deseos de éxitos y bendiciones en este nuevo año que ha comenzado. También queremos enviarles saludos de parte de nuestro obispo de la región de Puerto Rico, el reverendo Hernán Rivera Rivera, y todo el ejecutivo de nuestra región. Enviamos saludos calurosos y grandes deseos de éxitos y bendiciones del cielo en el caminar y en el recorrido de este año nuevo que Dios nos ha permitido iniciar. A todos los departamentos, asociaciones, cuerpos de presbíteros, pastores, líderes y miembros del cuerpo ministerial de la Iglesia de Dios Pentecostal, un saludo para toda la audiencia y a todos los que nos sintonizan. La paz, la gracia y el favor del Señor esté con cada uno de ustedes en el recorrido de este nuevo año. Queremos agradecer a Dios por esta oportunidad y plasmar una reflexión bíblica basada en el contexto de la llegada de los sabios al lugar donde habitaba, a la casa donde estaba viviendo Jesús con su madre María, y queremos presentar una reflexión basada en las Escrituras que pueda servirnos de bendición, de edificación, de inspiración, de dirección para este año que ha comenzado. Dos evangelistas narran los acontecimientos acerca del nacimiento de Jesús. El evangelista Lucas, que da detalles y muchos datos muy valiosos con respecto a lo acontecido en la historia de la Navidad, y que presenta la genealogía de Jesús desde la perspectiva o desde la línea de María. Y también presentamos a Mateo, el evangelista Mateo, que por cierto dedica su evangelio para presentar a los judíos a Jesús como el Mesías prometido a Israel. Mientras que Lucas dedica su documento a un amigo con el deseo de que pudiera conocer de manera profunda y clara los acontecimientos en torno a la llegada de Jesús y su ministerio en la tierra y su ascensión al cielo y el ministerio que entregó a sus discípulos. También el evangelista, Lucas, que además es compañero del apóstol Pablo, de viajes misioneros, médico de profesión, un historiador, actúa como periodista, como investigador, una persona de muchas capacidades, dedica su evangelio, además de a Teófilo, lo dedica también a los griegos, a la comunidad griega.
y presenta a Jesús como la fuente del poder y de la autoridad y la fuente de la sabiduría y como el único medio para alcanzar la plenitud, la realización humana. Jesús es el centro de la creación, quien tiene todo el poder y toda la autoridad, todo el dominio sobre toda la creación. Y aquí presentamos en el caso de Mateo. Mateo está dirigiendo su evangelio a los judíos y de esa forma va a tomar la base del Antiguo Testamento para evidenciar con profecías escritas y con la profecía de Dios acerca del Mesías que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas habladas en las Escrituras con respecto a la llegada del Salvador, del libertador de Israel, del Mesías prometido. En el caso de Mateo, presenta como primera evidencia de que Jesús es el Mesías la genealogía de Jesús. Y lo hace desde el árbol genealógico de José. Así que en primer lugar, Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías prometido, basándose en primer lugar en su descendencia. Él es el descendiente de David. Él es el hijo de David. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios que dijo que levantaría un vástago, que levantaría de la raíz de David un vástago. Y es el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa de Dios para el levantamiento del Mesías dada al pueblo de Israel a través de los profetas. Y este capítulo 1 nos presenta a Jesús como el Mesías basándonos en su genealogía. Él es descendiente de David. En segundo lugar, el nacimiento virginal. Mateo va a presentar ahora a Jesús como nacido de una virgen, tal y como el profeta Isaías lo había declarado y anunciado 700 años antes de su cumplimiento. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, nacería de una virgen, y así ocurrió. El nacimiento virginal de Jesús, concebido por el Espíritu Santo, demostrando con esto que es el enviado de Dios. Y en el capítulo segundo, el evangelista Mateo va a utilizar la llegada de los sabios a la casa donde habita Jesús como una evidencia de que Él es el Mesías prometido. Y la narración bíblica es extraordinaria porque en primer lugar nos va a presentar a unos hombres distinguidos, ilustres, de influencia, de posición social elevada, de grandes conocimientos. No eran magos en el sentido de que practicaban la magia, sino que más bien eran sabios, eran personas de un sentido de inteligencia elevado, y que estas personas se muestran en este pasaje como buscadores de la verdad. Han visto una estrella que les ha servido de guía hasta la ciudad de Jerusalén y han hecho un recorrido muy largo, muy extenso y muy costoso para evidenciar en sus vidas que había nacido el rey de los judíos. Así que hay unas enseñanzas muy impresionantes aquí. Primero, ellos tuvieron un deseo profundo de conocer al Mesías y de conocer la verdad. Y eso es lo primero que Dios busca en el corazón de las personas, el deseo, el anhelo, la búsqueda de la verdad. Dios se revela a las personas que tienen el anhelo y el deseo de conocerle. Dios es un Dios que se revela y Él conoce el corazón de las personas. Y cuando encuentra un corazón anhelante de conocerle, buscándole de una forma intencional, entregada y dedicada, Dios se revela a las personas que le buscan. Aquí encontramos un elemento de lo que es la adoración. La adoración comienza con un deseo profundo del corazón. El escritor David en uno de sus salmos dijo: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y el corazón responde: tu rostro buscaré, oh Señor, oh Jehová. Aquí hay un anhelo, aquí hay un deseo y una búsqueda del corazón de estos hombres para
descubrir al Mesías prometido. Una larga jornada, un largo camino, un largo esfuerzo, sacrificio, pasar noches llenos de dificultades, quizás protegidos por personas para contar con la seguridad necesaria en todo ese camino y con todo lo que pudieran enfrentarse. Fue una gran inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo para llegar a conocer al Mesías. Esto habla de una verdadera adoración. La adoración implica un sacrificio, implica un esfuerzo, implica una entrega, implica una búsqueda incesante, implica un anhelo profundo. Estos hombres demostraron ser verdaderos adoradores y buscadores de la verdad al realizar toda esta gesta, moviéndose desde su lugar, desde el oriente hasta Jerusalén, para conocer la verdad acerca del Mesías. Un elemento también de manera significativa es la estrella. La estrella les guió, y creo que toda persona tiene una estrella. Toda persona tiene a alguien, alguna persona, alguna circunstancia que ha servido de estrella para guiarle a Jesús, para guiarle hacia Dios, para encaminar su vida a una relación con Dios. Y qué bueno cuando podemos ser esas personas que impulsamos a otros, que movemos a otros, que guiamos a otros a un encuentro con Jesús. Esta estrella guió a estas personas, a estos sabios, al encuentro con Jesucristo, y Dios siempre tiene una estrella para guiar a la persona que busca conocer la verdad, encaminarlo para que pueda descubrir cuánto Dios le ama y los grandes propósitos que tiene para su vida. Otro elemento aquí a considerar es que estos sabios llegaron a Jerusalén para preguntar acerca del nacimiento del Mesías y se van hacia Herodes, el que estaba dirigiendo a la ciudad de Jerusalén y era el principal en Judea. Así que Herodes es la figura política a las cuales ellos se refieren en primer lugar para investigar dónde ha nacido el Mesías. Herodes consulta con los religiosos de su tiempo, los conocedores de la ley, los conocedores de las escrituras, y les pregunta dónde ha de nacer el Mesías. ¿Cuál es el lugar donde ha de nacer el Mesías? Y los fariseos, los doctores, los estudiosos de la ley le contestan: así está escrito, tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un guiador, un salvador. Él será pastor en Israel, él será guiador en Israel. El libro de Miqueas es el libro que habla acerca de esta profecía y dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dando a entender que ese que nacería en Belén saldría de Dios y regresaría a Dios. Sus salidas no era la primera, en este caso es la salida del Verbo para encarnarse y tomar forma humana. Pero anteriormente a la encarnación del Verbo eterno, encontramos las teofanías, que son las manifestaciones de la segunda persona de la deidad que se revela a los seres humanos en momentos dados, en contextos dados. De alguna forma encontramos manifestaciones del Hijo de Dios antes de encarnarse. Y esa expresión del libro de Miqueas es extraordinaria cuando dice: y sus salidas, de ti me saldrá un guiador, que será Señor en Israel. Me saldrá. Quien está hablando es Jehová, el Dios de Israel. Está diciendo: de ti me saldrá. De ti, de Jerusalén, saldrá, me saldrá. Es decir, la deidad del Hijo de Dios está allí claramente expuesta. El que nació de una virgen, que vino de la genealogía de David, en el cumplimiento exacto y perfecto de las profecías, ese es el que salió de Dios. Como en una ocasión Jesús mismo lo dijo: salí de Dios y vuelvo al Padre. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Ese que nacería en Belén cumpliría las profecías habladas acerca del nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo.
fue predicho desde muchos siglos atrás, y en él se cumplieron exactamente todas las profecías que se habían dado con respecto al Mesías. Aquí encontramos a los sabios entonces llegando a Jerusalén para consultar con Herodes, y Herodes consultando con los fariseos. Y aquí encontramos varias reacciones de las personas al acontecimiento del nacimiento de Jesús. Primero, Herodes lo resiente. Herodes se resiste. Herodes no puede permitir que exista otro rey que él, porque para la mentalidad de Herodes, él es el que tiene el control. Él es el que está al mando y no puede permitir a otro rey que él mismo. Aquí encontramos en la actitud de Herodes la necesidad de los seres humanos de mantenerse en control, de no ceder el control, de no ceder las riendas. Una de las decisiones más profundas que un ser humano puede hacer es esta: rendirle el control de su vida a Jesús. Esa es la decisión más trascendente que un ser humano puede hacer en la tierra: entregarle a Cristo el control de su vida. Dejar de ser su propio Dios para entregarle a Jesús el derecho de ser Dios. Él es Dios hecho carne, y el ser humano que busca ser salvado por Dios necesita entregarle a Jesús el control de su vida. Por otro lado, la reacción de los fariseos fue indiferencia total. Es impresionante que por tantos años hayan estado esperando al Mesías, que las oraciones que hacían eran dirigidas a la llegada del Mesías, que las escrituras que ellos muy bien conocían hablaban acerca de la llegada del Mesías, y cuando se ven de frente al cumplimiento de la llegada de aquel que estaban esperando y por quien estaban orando y por quien conocían las profecías, ahora respondían con una indiferencia total. Ninguno de ellos se movió hasta Belén. Ninguno de ellos fue a investigar, por lo menos a cerciorarse de lo que estaba pasando. No se sintieron impactados por la llegada de aquellos sabios, esos hombres ilustres que habían realizado un recorrido tan grande y tan amplio para conocer al Mesías y al Rey de Israel. Ellos respondieron con una total indiferencia. El hecho es que conocer las Escrituras no acerca a las personas a una experiencia con Dios. Las Escrituras son un medio para conocer a Dios. Es un canal que Dios ha provisto para que podamos conocerle. Pero se requiere de una decisión del corazón. Se requiere de un deseo del corazón de aceptar la revelación bíblica y rendirse ante ella. Estas personas conocían muy bien las Escrituras, oraban por la llegada del Mesías, pero fueron indiferentes ante la hora de la revelación del Mesías prometido. Herodes respondió con renuencia y con rechazo y con resistencia. Los fariseos y los estudiosos de la ley respondieron con indiferencia, pero los sabios respondieron con obediencia y siguieron la dirección de la estrella hasta que llegaron a Jesús. Hay una bendición grande en buscar a Dios. Creo que la decisión más importante que se puede hacer en un tiempo como el que estamos viviendo es la decisión de buscar a Dios. Buscar a Dios es una decisión inteligente, es una decisión sabia, es una decisión sensata, porque relaciona al hombre con su creador, y buscar a Dios se traduce en un propósito para la vida, en un sentido para la vida. Buscar a Dios se traduce en grandes beneficios para la vida de los seres humanos. La decisión más importante que un ser humano puede hacer es entregarle a Jesús el control de su vida, y en segundo lugar, permitirle a Dios llenar el vacío existencial, relacionarse con Él, buscarlo para encontrar en Dios el propósito y el significado para su vida. Esa decisión de buscar a Dios es la decisión más inteligente que un ser humano puede hacer. Dice la palabra de Dios que Dios está buscando, que sus ojos están sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que lo busque. Significa que
una demostración de tener sentido común es buscar a Dios, acercarse a Dios. La palabra dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de acercarse a Dios, es el tiempo de hacer como los sabios hicieron: el sacrificio, la negación, el compromiso, darle al deseo una acción seguida para acercarse a Dios y encontrar la revelación más extraordinaria, más poderosa y de más significado que un ser humano puede tener en la tierra. Buscaron a Dios, buscaron al Mesías. Ellos entregaron al Señor unos regalos, y estos regalos son muy significativos, porque ¿qué le das a alguien que lo tiene todo? ¿Qué le puedes entregar a alguien que lo tiene todo? Dios es el dueño del universo, y ese que había nacido, que nació en Belén y ahora, tiempo más tarde, aproximadamente unos 2 años después, según los cálculos que hizo Herodes, cuando ordenó asesinar a los niños en toda Belén, dice que Belén lloraría. Era Raquel que lloraba a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Así que Herodes nos da una idea de cuánto tiempo transcurrió entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los sabios, aproximadamente unos 2 años. Y cuando llegaron allí, le presentaron obsequios, regalos. ¿Qué le das al Dios que lo tiene todo? ¿Qué le das a Dios que es el dueño del universo? La respuesta es esta: lo que no tiene. Le podemos dar a Dios lo que no tiene. ¿Qué es lo que Dios no tiene? No tiene nuestra devoción a menos que se la demos. No tiene nuestro amor a menos que se lo demos. No tiene nuestro corazón a menos que se lo entreguemos. No tiene nuestra voluntad a menos que se la ofrezcamos. No tiene nuestra alabanza a menos que se la entreguemos. Así que estos hombres nos demuestran que la verdadera adoración es aquella cuando le damos a Dios lo que Él no tiene. Y Dios no tiene nuestro compromiso a menos que se lo demos. Dios no tiene nuestra devoción a menos que se la entreguemos. Usted puede hacer hoy la decisión de entregar su compromiso a Dios, su vida a Dios, su voluntad a Dios, sus deseos, sus anhelos, su amor, entregarlo a Dios. Esa es la expresión de la verdadera adoración. Entregaron unos regalos, entre ellos el oro, que representa la divinidad de Jesús, y también puede implicar sus derechos como rey. Al rey le entregamos lo mejor de nuestras vidas. A Dios le damos lo mejor de nosotros. Ellos entregaron el oro, significando que ese que nació en Belén tenía origen divino. Es Dios hecho carne. Es el Salvador de toda la humanidad, enviado por Dios. Es Dios mismo encarnado, Dios mismo hecho humano, para revelarnos su favor, su amor y su misericordia. Le entregaron incienso, que es el incienso que se quema cuando el sacerdote entra al santuario, quema incienso en ofrenda a Dios. Así que este incienso representa varias cosas, pero queremos mencionar por lo menos el sacerdocio de Jesús. Ese que nació en el pesebre de Belén y que ahora los sabios se acercaron a él para conocerle, es nuestro sumo sacerdote. De él viene la misericordia. Él es el que construye puentes. Él es el sumo pontífice. Él es el constructor de puentes. Él vino a construir puentes, y a Él le ofrecemos toda nuestra adoración. El sacerdote era un mediador entre el pueblo y Dios, y Jesús es nuestro sumo sacerdote, a quien le ofrecemos nuestra adoración y quemamos incienso en ofrenda a Él. La palabra menciona varios significados del incienso, y uno de ellos es la oración. La oración es como el incienso que se quema y sube
a la presencia de Dios. A Él le entregamos nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestros anhelos, nuestras súplicas. Por otro lado, Él es el sumo sacerdote que recibía del pueblo los sacrificios para expiación de los pecados, para remisión de los pecados. De esta manera, al sumo sacerdote le entregamos nuestros pecados, le entregamos nuestros errores, le entregamos nuestros fracasos. No solamente lo mejor de nosotros, sino que también le entregamos nuestros pecados y nuestros errores, nuestros fracasos. Él es el mediador. Él es el que nos representa delante de nuestro Dios. Él es el sumo sacerdote que se compadece de sus hijos y que puede representarnos delante del Padre. Y en último lugar, la mirra, que representaba el sacrificio, la muerte expiatoria del Mesías en la cruz del Calvario para darnos salvación. El honor y la gloria, la honra y el poder son para Él. Él es el centro de todo. Él es el centro de nuestra alabanza. Él es la causa y el efecto de todo lo que podemos vivir. Él es el Señor dueño del universo. A Él le damos toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Él es el Señor, nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro Redentor, que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación eterna, para darnos perdón y para que pudiéramos vivir con Él por toda la eternidad. Mis amados amigos y compañeros, hermanos y hermanas, que la gracia y el favor del Señor esté con cada uno de nosotros en el comienzo de este año y en toda esta jornada. Su favor abra caminos delante de sus hijos. Les habló el pastor Jesús David Rodríguez, vocal 4 del Ejecutivo Regional. Este ha sido su programa Voz de Pentecostés. Escríbanos a la siguiente dirección: P.O. Box 28002, San Juan, Puerto Rico 00928-8002. O contáctenos en el 787-763-6363. Voz de Pentecostés.